Bueno, y ahora vamos a empezar a editar, pero no a editar las notas, sino a editar el tono, digamos, el sonido que tienen los tambores. Para esto se puede hacer también con el sequencer en marcha o parado, nos da igual. Entramos en menú y vamos aquí a Tone Edit, que está entre los primeros, System, Program Edit, Tone Edit. Damos a Enter. Y bueno, como ven en entrada nos sale el volumen, digamos, general para todo el kit. Vamos a darle al cursor para pasar al siguiente parámetro. Y aquí ya tenemos, nos sale aquí F2 en esta esquina. Quiere decir que ahora estamos editando la nota F2, que si no me equivoco es la del bombo 3. No, es la de la caja, ¿no? La caja. Ven, esto a medida que yo toco, cambia porque es simplemente eso. Nos indica qué parte, qué sonido de percusión, qué tecla, vaya, estamos cambiando. Bueno, vamos a seguir. Más parámetros. Ya estamos en la parte que más nos interesa. Como ven, G2, pues que es la nota G2. Bueno, vamos a poner el bombo. La E2. 2 puntos, Wave. Que es la sección, dentro de la edición de tono, la sección de Wave, de las notas, de las ondas. Y aquí nos sale W1. Bueno, este W1 se refiere a que estamos editando la primera onda, la primera wave, que tiene la tecla E2. Porque como les comenté al principio, se pueden colocar hasta 4 waves, hasta 4 ondas ampliadas en una sola tecla de percusión. Esto viene acompañado, si se fijan ahora el secuenciador, ya no nos está reflejando las notas, sino que forma parte de los controles, digamos, de la edición del tono. Todo esto con independencia de que ahora podríamos nosotros seguir tocando y podríamos incluso grabar más notas, lo único que no lo veríamos, Bueno, lo que les iba diciendo, la primera tecla es la que, estas primeras 4 teclas son las que determinan qué onda de las posibles 4 estamos editando. Ahora, a ver, un plano general. Fíjense en la esquina de la pantallita que pone W1 y fíjense en mi dedo. W2, W3, W4. Es la manera de seleccionar qué onda estamos editando. Como ven, este sonido tiene una onda solo. Abajo pone 166. Las otras pone off, off, off. Para encender las otras ondas, para que puedan sonar, para eso sirven los siguientes 4 botones, es decir, el 5, 6, 7 y 8. El 5, pues es eso, se refiere a la onda 1. Lo más normal es que casi todos los sonidos de percusión que verán ustedes están así. Está para editar la onda 1 porque solo tiene una onda activada. Pero le doy... Ya está, el máximo que son las 4 ondas. Ahora tengo las 4 ondas activadas y por aquí escojo cuál de ellas voy a editar. Bueno, si se fijan, aunque estén las 4 ondas activadas, tengo las 4 lucecitas encendidas, no sonaría nada porque no hay ninguna forma de onda seleccionada para esas otras 3. La W1 sí, la W2 pone off, la W3 off, la W4 off. Para que suene algo tenemos que seleccionar, además de encender estos otros 4 pasos, tenemos que seleccionar una onda si queremos. Bueno, a continuación aquí, este es el nombre del parámetro en sí, ¿vale? El parámetro es number, número, abreviado. Número seguido de L, de left, izquierda, entre paréntesis mono. ¿Por qué?
porque en realidad, si pasamos al siguiente parámetro, lo verán. Siguiente parámetro es para la misma tecla, para la misma onda, number right. Es decir, que aquí podríamos asignar otra forma de onda a el oído derecho. La mayoría pues vienen así, son en mono, ¿vale? Con un solo sample. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que en realidad les he engañado. No se pueden poner 4 ondas a la vez en una tecla. Se pueden poner 8, lo que serían 4 para el oído izquierdo y 4 para el oído derecho. Bueno, vamos a simplificar, dejemos así. Eso sí, tengan en cuenta que todas las formas de onda, todas las waves que estén colocadas sobre una misma tecla, ¿vale? Nos van a pasar por el mismo filtro, por usar la misma envolvente, los mismos efectos, ¿de acuerdo? Simplemente es una manera como de premezclar 4 formas de onda, si queremos reforzar un bombo o lo que sea. Bueno, entonces, este numerito que tenemos aquí, ya, aquí está, sí, estamos en el BD3, el bombo 3, que es el que tenemos grabado, y está en el 83. Este numerito es el número de forma de onda, es el número que indica qué sample o PCM, como le llaman en Roland, está sonando en esta tecla. Bueno, vamos a verlo, tan fácil como darle a play y empezar a cambiar. Bueno, entonces aquí, pues por eso este es el parámetro más importante, más decisivo. Aquí tenemos, ya no recuerdo bien, creo que eran 453 formas de onda. Bueno, si le damos al principio con el value el menos, el primer valor es off, que quiere decir, claro, que no va a sonar nada. Bueno, entonces tenemos el 1. Fíjense que del 1 hasta el 88 son todos sonidos de bombo. Del 89 empiezan los sonidos de caja. Hasta 171 son sonidos de caja o snare drum. Es decir, las primeras están ordenadas más o menos pues siguiendo el orden que se ordenan los kits de percusión. Primero bombos, luego cajas. Del 172 al 183 son golpes de baqueta en el borde de la caja, los rimshot. Luego vienen los toms, los timbales, del 184 al 213. Luego platillos, desde el 214 al 255. Luego los platos grandes, del 256 al 277. Las palmas, del 278 al 302. A partir del 303 hasta el 412 tenemos sonidos de percusión variados, sintéticos, latinos, orientales, asiáticos, hindús. Luego del 412 hasta el 423 hay algunos sonidos tipo scratch o vocecitas útiles para hip hop en principio. Del 424 al 440 tenemos algunos sonidos que se pueden considerar instrumentos no percusivos. Algunos de ellos están loopeados, o sea que se pueden alargar como queramos, y estos nos podrían permitir crear un kit que incluya un sonido afinado en varias teclas, por ejemplo. Bueno, ahora ya ven qué útil es el documento Waveform List, que vale la pena imprimirlo,
porque en la pantalla del Roland no vemos más que los números del 1 al 453 en este parámetro. Bueno, pues vamos a escoger ya otro sonido para este bombo. En principio creo que con una capa ya tendremos suficiente. Y vamos bastante rápido. Voy a escoger el 65. Y ahora cambio al BD2. ¿Ven? Que es la nota, la tecla D2. Este está en la forma de onda 80. Y aquí le voy a poner la 83. Aquí ya tengo dos que me gustan. Ahora la caja. Voy a cambiar 152 que tenía. Voy a poner el 161. Y voy a preparar otra caja también por si acaso. La SD2. La nota G2. Esta la voy a poner en 139. Pero además le voy a añadir otra onda para el canal derecho. La 160, que creo que queda bien. Ya hace como un efecto estéreo. Tenemos 160 en el derecho. Uy. Y 139 en el izquierdo. Ok. Ahora voy a cambiar el sonido de los platillos cerrados. CHH. Que es esta. F sostenido. Y este lo voy a poner el 216. Y a los siguientes platillos, estos, la tecla G sostenido, le voy a poner el mismo, el 216. Tengo los dos iguales. Y luego lo que les comentaba de que se pueden añadir algunos sonidos que no son exactamente de tambores, pues voy a aprovechar. Entonces voy a ir a esta nota. Voy a ir a esta nota. Aquí sale como PERC 4. Es la G3. Y este sonido lo voy a cambiar por el 430. Como una guitarrita. A continuación toco esta otra. Esta, perdón, G3, esta.
B sostenido, no, B bemol. Esta le voy a poner la misma, la 430. Y por último esta, aquí sale como Other, es la C4. También le voy a cambiar el sonido a la 430. Ahí está. Bueno, vamos a ver el siguiente parámetro. Bueno, el siguiente ya lo habíamos visto, que era la forma de onda para la derecha. Todas las tenemos en off, menos esa caja, ¿eh? Esta sí, porque está en modo estéreo. El siguiente parámetro, este que dice gain, es la ganancia. Se puede cambiar en pocos pasos, menos 6 decibelios, 0, más 6 o más 12 decibelios, que es como están por defecto. Esto lo vamos a dejar así, porque esto, bueno, deberíamos bajarlo en caso de que sature la mezcla, porque estamos acumulando varias ondas en la misma tecla y al final se forma un follón. Bueno, es, digamos, simplemente un control de volumen de ganancia que se llama primario de los samples, ¿no? Lo dejamos como está. Esto es un efecto, el FXM, es una especie de modulación cruzada o algo así, que bueno, más que explicarlo, pues voy a activarlo para que escuchen el efecto que hace. No sé, este sonido, por ejemplo, lo voy a poner en on. Y entonces, con los siguientes dos parámetros, FXM color y FXM depth, podemos graduar cómo le afecta este efecto especial, digamos. Cambiamos y no se nota nada porque no hemos aumentado la profundidad del efecto, que va de 0 a 16. Ahora sí se nota, ¿no? Vamos a cambiar el color ahora. Ya está. 1, 2, 3, 4. Y le cambiamos la profundidad para que no sea tan bestia. Bueno, tiene diferentes matices, pero es un efecto que, como ven, deforma bastante el sonido de la muestra de la onda original. Es para hacer, bueno, sonidos techno, cosas raras, ¿no? Vamos a desactivarlo. Si está en off, aunque toquemos estos otros dos parámetros, pues no tendrán efecto, ¿eh? Ya está normal otra vez. Bueno, siguiente parámetro. Este es importante, coarse tune, que es afinación principal en semitonos. Porque el siguiente es el fine tune, que es una afinación ya, pues eso, fina, que no llega a un semitono para arriba o para abajo. Esto, bueno, es para desafinar los sonidos de los tambores. En principio, tal como están de fábrica, teniéndolo a cero, suena como sonaba, digamos, la máquina original o el tambor original cuando fue sampleado, cuando fue grabado. Pero bueno, pues lo podemos utilizar para darle algún toque personal. Entonces lo que voy a hacer
es que voy a bajar el bombo, el sonido del bombo lo voy a poner un poquito más grave. Cojo este y lo bajo 2 semitonos. A ver qué tal. Perdón. El original. Así me gusta más. Bueno, si nos pasamos, puede llegar hasta menos 48. Ven que ya suena demasiado antinatural, ¿no? Esto sería una octava para abajo, a ver. Dos semitonos. Creo que está bien. Ahora el anterior, el bombo 2, este lo voy a desafinar más. Le voy a bajar 5 semitonos. Queda ya bastante grave, ¿no? Bueno, ya tenemos estos dos bombos bien ajustaditos. A ver la caja. Esta es la caja 1, ¿eh? Aquí ven, F2. Le voy a bajar también 2 semitonos. Así me gusta más. Esta caja que teníamos en estéreo la voy a dejar tal cual. Los platillos también los bajo. 2. Y el otro platillo, que es exactamente igual de momento, también lo bajo. 2. Hay un detalle, un truquito, que no sale en la documentación de Roland. Es que, como les comentaba, en este parámetro Course Tune desafinamos el sonido de los tambores y lo podemos subir, ¿vale? Una escala. Pero si lo seguimos subiendo, 2 escalas. Ahora lo que hace, a partir de más 24, es que suena el sample al revés. Más 23 está muy agudo. Más 24 suena lento, pero al revés. Si lo ponemos en más 36 sonará con el tono original, pero al revés. Bueno, vamos a ir pasando parámetros. A ver, no los voy a explicar todos porque hay 74 parámetros en total, pero vamos a ver algunos. Esto es el volumen para cada onda. Bueno, ya verán que tenemos varios lugares donde cambiar el volumen, ¿eh? Este lo dejo igual. Mire, este es el panorama. Panorama es para izquierda o para derecha. Entonces, voy a coger los platillos. Primer platillo este. Lo voy a mover a la derecha. R, 40 right, 40 hacia la derecha, o sea, el máximo son 63 a la derecha, en el centro estaría en 0 y hacia la izquierda, ven si lo doy aquí, left, 64 es el máximo, sería todo a la izquierda. Bueno. ...40 a la derecha. Ahora notarán, si tienen altavoces estéreo, pues se oye por un lado. Y el otro platillo,
que es igual. Este lo voy a mover a la izquierda 40 también, para que queden simétricos. Ahora voy a tocar uno y otro. Bien, ¿no? El siguiente parámetro, a ver. Esto es random pen. Es una manera de que el panorama sea aleatorio, de que vaya cambiando aleatoriamente la posición estéreo de este sonido. Alternative pen sería pues para que una vez suene por la izquierda, otra vez suene por la derecha, alternando.